Apocalipsis capítulos 8 y 9. Así dice el Señor. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre.
Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje es el final del siglo I, cuando los creyentes, incluido el apóstol Juan, quien es el autor de este libro, están sufriendo grande persecución por causa de Cristo. Apocalipsis fue escrito para consolar a esos santos sufrientes del final del primer siglo, pero por extensión también a todos los santos sufrientes de todas las épocas, y fortalecer su fe para que puedan soportar las aflicciones que tienen que padecer según el plan de Dios. Apocalipsis es un libro difícil de entender, pues está lleno de figuras simbólicas tomadas todas del Antiguo Testamento que no son la realidad, representan la realidad y no se deben interpretar todas literalmente ni cronológicamente, es decir, las cosas no suceden una y a continuación la otra. Se trata de figuras simbólicas como números simbólicos, acciones simbólicas, objetos simbólicos, etc. Apocalipsis enseña lo que sucederá a la iglesia y al mundo entre la primera y la segunda venida de Cristo, y lo hace usando un lenguaje moderno, un lenguaje contemporáneo. Lo hace por medio de 7 videos cortos. Apocalipsis está escrito en una forma, una estructura literaria compleja que se conoce como paralelismo progresivo, la cual es fácil de entender para nuestra época si pensamos en 7 videos cortos. Y cada video tiene un énfasis diferente. Cada video habla del mismo periodo entre la resurrección y ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo. Los 7 videos abarcan ese periodo, pero cada uno de ellos presenta en el periodo un énfasis diferente. Y a medida que avanzan hacia el final de la historia de la humanidad, los videos se van concentrando más y más en el final. El primer video está en los capítulos 1 al 3, se concentra en la situación de la iglesia entre la primera y la segunda venida. El segundo video está entre los capítulos 4 al 7 y nos muestra que el trono de Dios gobierna y que los hombres que han muerto creyendo en Cristo la están pasando de maravilla en el cielo, adorando a su Señor. El tercer video está entre los capítulos 8 al 11, es nuestro texto, las trompetas del juicio de Dios. El cuarto video son los capítulos 12 al 14, una historia fantástica, maravillosa, no es una simple historia, es la realidad. La mujer y el dragón, una descripción maravillosa de la protección que Dios dará a su iglesia durante todo ese periodo. El quinto video son los capítulos 15 al 17, las copas de la ira de Dios, se conectan muchísimo con lo que veremos hoy. El sexto video, capítulos 18 y 19, ha caído Babilonia, la gran ramera, el juicio de Babilonia, la gran ramera. Y el séptimo video, los capítulos 20 al 22, el juicio final y cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. Este sistema de videos cortos es entonces, en general, todo el contenido del Apocalipsis. Recuerden, lo que va a suceder a la iglesia y a la humanidad entre la primera y la segunda venida, y en cada video hay un énfasis diferente. Nuestro pasaje es parte del tercer video, las trompetas del juicio de Dios. Y como decía al comienzo,
Este pasaje se hizo notable desde que comenzó la pandemia del coronavirus en el mundo. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres ha aumentado y Dios está trayendo sus juicios. Son juicios temporales, juicios preliminares que anuncian un juicio mayor. Eso es lo que debemos pensar ante esta pandemia, que la maldad del hombre ha aumentado y que Dios está trayendo juicios temporales admonitorios como el coronavirus, que anuncian un juicio mayor. La maldad ha aumentado, Dios no se queda quieto frente a la maldad del hombre, Dios juzga la maldad del hombre. Ese es el tema de nuestro pasaje, los juicios de Dios sobre la maldad de la humanidad entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y el título que le hemos puesto al mensaje, las trompetas del juicio de Dios. La palabra clave, obviamente, es la palabra trompetas, y sobre estas trompetas vemos 4 cosas de manera general, rápida. No vamos a detenernos en cada detalle, sino algo grande y amplio. 4 cosas importantes y amplias en el pasaje. Primero, la oración de la iglesia y las trompetas de Dios en el capítulo 8 del 1 al 5. En segundo lugar, veremos la variedad que hay entre las trompetas, entre el 8:6 y el 9:19. En tercer lugar, veremos la proporción, cantidad o tiempo que hay entre las trompetas, 8:6 a 9:19, y finalmente veremos la intención de estas trompetas en los versículos 20 y 21 del capítulo 9. La oración, la variedad, la proporción y la intención. Como yo ya dije, estamos ubicados en la máquina del tiempo al final del siglo I, pero estas trompetas ya están sonando desde que Cristo subió al cielo, ya están sonando, han estado sonando y continuarán sonando entre la primera y la segunda venida de Cristo hasta que se convierten en copas. Estas trompetas vienen de sellos, de los sellos aparecen las trompetas y las trompetas se convierten en copas. Eso es lo que muestra el libro de Apocalipsis. Y en nuestro texto están 6 trompetas solamente, la 7ª es el juicio final y aparece en Apocalipsis 11. Veamos entonces en primer lugar la oración de la iglesia y las trompetas de Dios. En el verso 1 dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué es un sello? Los sellos vienen del video anterior. Los sellos son los decretos de Dios. ¿Y quién es el que abre esos sellos? Apocalipsis 5:5 nos muestra claramente que nuestro Señor Jesucristo, que es quien gobierna la historia de la humanidad, Jesús el hombre, desde que ascendió a su trono de gloria, Él es el que abre los sellos. Dice Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo: no llores. Juan estaba llorando porque no veía a nadie que pudiera abrir los sellos. No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro del decreto de Dios y desatar sus 7 sellos, que son la forma como se presenta el plan de Dios por medio de estos sellos. Entonces, un sello son los decretos de Dios en acción. Quien abre los sellos es nuestro glorioso Señor exaltado, el Señor Jesucristo. Y dice que cuando abrió el 7º sello, en el cielo todos se enteraron de qué trataba el 7º sello y por tanto guardaron silencio. El 7º sello trata de los juicios de Dios sobre la maldad de la humanidad. Y cuando en la Biblia se habla de los juicios de Dios, todos guardan silencio, porque lo que se dice es terrible y deja a todos, incluidos los ángeles que están en el cielo, asombrados y espantados. Así que cuando abrió el 7º sello y se supo el tema del cual trata este sello, hubo silencio en la tierra, en el cielo, perdón. Y ahora nos habla de lo que va a pasar en la tierra. El papel de la iglesia, la relación que existe entre la iglesia y los juicios de Dios
sobre la maldad de la humanidad. Y vamos a ver que el papel es demasiado importante. Versos 2 al 4. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos. Lo que vemos aquí es cuando la maldad de los hombres aumenta sobre la tierra, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia ora. Lo que vemos aquí es a los creyentes orando. Los creyentes orando en privado en sus casas, pero de una manera más significativa y especial, el culto de oración de las iglesias locales bíblicamente constituidas. Y cuando las iglesias locales bíblicamente constituidas oran, las oraciones son comparadas con un humo santo, el humo que se colocaba sobre el altar de oro, donde el sacerdote sobre un incensario o sobre un tizón tomado del altar derramaba un incienso aromático preparado, y ese incienso formaba un humo que llenaba todo el lugar, y ese humo es comparado con las oraciones de los santos. Dice la Escritura que cuando la iglesia ora se produce ese humo, ese incienso en olor fragante, y ese incienso sube y otro ángel toma el incienso y a ese incienso le añade más incienso, es decir, que ese ángel perfecciona las oraciones de los santos. Nosotros estamos en un mundo malvado y probablemente estamos orándole al Señor: Señor, que se convierta Tiro Fijo, que se convierta el mono Jojoy, pero a lo mejor Dios quiere otra cosa. Y cuando nosotros oramos y el incienso sube, el ángel las perfecciona y las lleva ante el trono de la gracia, y dice que un ángel toma el incensario y lo arroja a la tierra. Y entonces viene el operativo que da de baja a Tiro Fijo, y viene el operativo que da de baja al mono Jojoy. Entonces, las oraciones de los santos tienen una conexión directa con lo que pasa en la tierra en cuanto al mal. Miren el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. El altar es el lugar donde se hacía oración en el Antiguo Testamento, el altar de oro, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Este es un lenguaje de juicios sobre la tierra en respuesta a los cultos de oración de la iglesia. Entonces hay una relación muy estrecha entre la maldad del mundo, la oración de la iglesia y los juicios de Dios. En el versículo 13 del capítulo 9 vuelve y aparece el altar de oro con esta misma figura. No más sobre la relación entre la iglesia y las trompetas. Veamos ahora la variedad entre las trompetas. En toda la lectura pudimos ver que Dios usa una variedad de instrumentos para castigar la maldad de los hombres sobre la tierra. Una variedad de instrumentos para castigar la maldad de los hombres sobre la tierra. Algunos instrumentos afectan la naturaleza, la ecología, son dirigidos hacia la naturaleza, hacia la ecología, y algunos hombres mueren en ese tipo de juicios. Otros instrumentos son dirigidos directamente sobre los seres humanos. Dentro de esa variedad de instrumentos que Dios usa para castigar la maldad del hombre sobre la tierra está el fuego, el mar, los ríos, los astros y los demonios. Y los demonios tienen un papel especial, algunos para atormentar al hombre y otros para producir guerras entre los hombres. Veamos algunos de esos instrumentos. Veamos en primer lugar el fuego como instrumento de juicio de Dios para la maldad del hombre. Verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. Esto es algo que viene de Dios, granizo y fuego, mezclados con sangre, es decir, producen muerte a la naturaleza.
que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Como les dije hace un momento, muchas de estas cosas no se deben tomar literalmente, otras sí. Lo que vemos aquí en primer lugar es que el instrumento de Dios primero es el fuego. Y recuerden, estas cosas no suceden una después de la otra, pueden suceder alternadamente o pueden suceder simultáneamente. Pero lo primero es fuego, y ese fuego daña la ecología. Segundo, el mar. El mar es un instrumento de castigo de Dios. Verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Dios utiliza el mar para castigar la maldad de los hombres. Todo lo que ustedes vean en forma de huracanes, tifones, ciclones, crecimientos del mar y daños que el mar trae y cosas que el mar hace a la raza humana, siempre que vean esto, piensen en los juicios de Dios. Piensen que la maldad del hombre ha aumentado y que Dios ha enviado ese juicio para castigar la maldad del hombre. Tercer instrumento en esta variedad, los ríos, versículo 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Los ríos, las inundaciones. A este concierto de acciones de Dios para castigar la maldad del hombre en nuestro tiempo se le está poniendo el nombre de cambio climático. Cambio climático son las acciones de la justicia de Dios, de las trompetas de Dios sobre el hombre. Los altos niveles de lluvias, el desbordamiento de los ríos, las inundaciones. Ahora no solo se inundan los pobres, también se inundan los ricos. Ahora no solamente los pobres pierden todo, los ricos también lo pierden todo, porque las inundaciones los alcanzan hasta lugares donde nunca pensaron que los alcanzarían. Y no estemos pensando como el resto de las personas, sí, cambio climático, ningún cambio climático. Las trompetas del juicio de Dios. Cuarto instrumento, los astros, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Los científicos cada vez documentan cambios más preocupantes en el sol, en la alineación del sol y los planetas, en la alineación de la Tierra con los satélites, fenómenos celestes que desconciertan al hombre. Todos vienen de Dios. La influencia de los astros sobre el clima, el verdadero cambio climático, sí existe, pero viene de parte del juicio de Dios. El siguiente instrumento, el quinto instrumento de las trompetas de Dios, son los demonios. Los demonios, capítulo 9, versículos 1 al 5. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué otra cosa puede ser el abismo sino el infierno? ¿Quién puede ser esta estrella que cayó del cielo sino Satanás? Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Estas langostas no son las del mar, estas langostas son grillos, las langostas que se comen la hierba. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, obvio, las langostas comen hierba, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Esta escena habla de demonios. El diablo es el príncipe de los demonios, y a él se le da cierta autoridad para utilizar estos demonios que aquí son representados con langostas. Estos demonios tienen un poder parcial, no pueden matar a los hombres, pero sí causarles tormentos.
son una especie de anticipo de los tormentos que los hombres van a padecer en el infierno. Pero el pasaje parece referirse principalmente no a tormentos en el cuerpo, sino a tormentos en el alma. Parece referirse no a tormentos del cuerpo, sino a tormentos en el alma, porque les fue dado no que los matasen, es decir, no parece ser una acción física, sino que los atormentasen, es decir, un tormento que hiere, que daña, como un escorpión. Un escorpión no te mata, bueno, hay un escorpión muy venenoso que sí te puede matar, pero la mayoría de los alacranes no matan al hombre, producen un dolor fuerte, pero no matan al hombre. Así estos demonios tendrán poder o tienen poder y ya están en acción para atormentar el alma de los hombres. Y esto a mí me hace pensar en los terribles problemas que hoy la humanidad llama de salud mental, de salud mental. Tantos hombres atormentados en sus almas que no pueden encontrar nunca paz, nunca reposo. Algunos de ellos quitándose en la vida o intentando quitarse en la vida cada vez más. Esto es una acción de juicio de Dios sobre ellos, utilizando como instrumento para castigar a estos hombres los demonios. Pero los demonios no son solamente usados de esta manera, sino también hay algunos demonios que van a ser usados por el diablo para provocar terribles guerras entre los hombres. Esa parece ser la idea que hay en la última sección del pasaje, entre los versos 13 al 16. Vean conmigo el verso 13 al 16. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. Recuerden, este es el lugar de las oraciones que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Aquí se habla de unos ángeles que están atados. Un ángel que está atado tiene que ser un demonio. Los ángeles libres, los ángeles de Dios, los ángeles buenos, son criaturas libres. A este ángel este ángel era una especie de guardián de estos ángeles que están atados, y estos ángeles que estaban atados son desatados y fueron llevados a inducir a los hombres a un gran conflicto. Verso 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Aquí se refiere a un fenómeno específico en la historia que no podemos saber de qué se trata, pero que en su momento ocurrirá. ¿Y qué pasará con este gran conflicto? Dice, a fin de matar. Aquí sí se trata de daño físico, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, es decir, es un conflicto grandísimo a nivel mundial. Y dice, yo oí su número. Es muy probable que se refiera a grandes guerras, a grandes conflictos bélicos que llevan a muerte a un gran número de la historia, en la historia de la humanidad. No se refiere de una manera literal, como veremos en un momento. La cifra no es literal, pero sí es una gran matanza, una gran masacre. Los demonios aquí son comparados con caballos, y esos caballos son como armas de guerra. En la sección pasada los demonios eran comparados con langostas, y aquí el poder de los demonios, o los instrumentos que usan los demonios para matar a esta gran cantidad de personas, se comparan con caballos. Caballos que tienen cabezas, en sus cabezas, como coronas de oro, es decir, tienen como autoridad, pero no tienen la verdadera autoridad. Sus caras son como caras humanas, es decir, tienen mucha inteligencia. Tienen cabello como de mujer, es decir, son seductores y atractivos. Dientes como de leones, es decir, tienen mucha fuerza y muchos instrumentos de guerra. Así pues, vemos en este segundo elemento variedad de instrumentos, variedad de castigos que Dios usa en estas trompetas para castigar. Recuerden la causa de todo esto: la maldad de la humanidad que va en aumento. Ya vimos la oración de la iglesia y las trompetas, la variedad entre las trompetas. Veamos ahora la proporción entre las trompetas. Rápidamente, algo muy sencillo. Estos castigos
afectan no a la totalidad, sino a una porción. Cuando estos castigos dañan la ecología, cuando estos castigos dañan la hierba verde, los árboles, cuando estos castigos dañan el mar, los ríos, no dañan todo, dañan un tercio, es decir, es una proporción. La expresión un tercio no debe ser tomada literalmente, es decir, no es literalmente un 33%, no. Es una porción, así como el coronavirus no mata a toda la humanidad, mata a un tercio. Providencialmente he escuchado que la incidencia de muertes por coronavirus es del 3%, más o menos, del 3%. Es a eso que se refiere, es una proporción menor, no es una gran proporción, es una proporción menor. Ya leímos allí en los versículos, no creo que sea necesario volver a repetirlos. Pero esta proporcionalidad no está solamente en la cantidad que afecta, sino en el tiempo durante el cual afecta. Y aparece en el pasaje dos veces, en el verso 9:5 y en el verso 9:10, refiriéndose a los daños que estos demonios hacen sobre los seres humanos, ya no sobre la ecología, sino sobre los seres humanos, que es un corto periodo de tiempo que está reseñado aquí como 5 meses. Vean conmigo el verso 5 otra vez. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Verso 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 5 meses no es literal, sino que es un corto periodo de tiempo. Lo que hace que estos castigos de Dios no se extiendan mucho más es la gracia común de Dios. La gracia común de Dios frena el pecado y la gracia común de Dios frena los castigos de Dios. Dios mediante, el próximo domingo en la escuela bíblica voy a enseñar sobre la gracia común a partir de esta enseñanza, y voy a mostrar cómo la gracia común de Dios frena el pecado y frena el castigo de Dios, de tal manera que su plan se va cumpliendo progresivamente. Entonces vemos aquí variedad en cuanto al tipo de instrumentos y parcialidad en cuanto a la extensión y duración de los castigos. Y finalmente, número 4, la intención de las trompetas. Los versículos 20 y 21 nos muestra la intención de Dios al enviar estos castigos. Aparte de exaltar su justicia, aparte de mostrar que Él es un Dios justo, que no tolera la maldad, que no pasará por inocente al culpable, Dios tiene un propósito al enviar estos castigos. Versos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y repite, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aún así, viendo todos estos castigos, los demás seres humanos no se arrepintieron. La muerte de las personas que mueren en estas plagas es justa. Estos juicios son justos, es un castigo justo, y la intención de Dios es que los que no mueren se arrepientan de sus maldades y vengan a la cruz de Cristo. Recuerden que Cristo es quien está desatando el sello, quien está controlando estas trompetas, que vengan a la cruz de Cristo, que Él ya dejó sobre la tierra su evangelio, pidiendo perdón, pidiendo misericordia por sus pecados, por sus maldades. ¿Cuáles pecados? ¿Cuáles maldades? El texto habla de las obras de sus manos. Cualquier clase de obra que un hombre hace que sea contraria a la ley de Dios es un pecado, es una maldad de la cual tiene que arrepentirse. Y de esas maldades se mencionan algunas en detalle, como por ejemplo adorar a los demonios. Al ver los juicios de Dios y al ver tantas personas que mueren y cómo la ecología es afectada, los hombres deberían arrepentirse de adorar a los demonios. Las religiones falsas, las prácticas y doctrinas erradas, todas estas cosas
que hacen los hombres. Detrás de cada ídolo hay un demonio, detrás de cada religión falsa hay un demonio, detrás de cada doctrina errada hay un demonio. En Apocalipsis 16:13 dice el Espíritu Santo que Juan vio salir de la boca del dragón y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de ranas, como las ranas con que Dios juzgó a Egipto. Son los demonios que hablan mentiras, falsas doctrinas, falsas religiones, con las cuales engañan a los hombres y los hacen adorar lo que no es Dios. Y viendo la muerte y viendo estas plagas, no se arrepintieron de adorar lo que es falso. Pero también dice el texto que no se arrepintieron de sus homicidios. Sus homicidios, los homicidios están cada vez aumentando más sobre la faz de la tierra. El odio entre seres humanos, que es el homicidio espiritual o emocional, está aumentando. Los asesinatos entre los seres humanos está aumentando. Y el asesinato que más está aumentando y siendo aprobado por todos es el aborto. El aborto está aumentando. No crean que Dios va a seguir callado ante esa masiva destrucción de niños, el masivo homicidio de niños. Estas trompetas suenan por el homicidio de estos niños. Pero también menciona las hechicerías, el ocultismo, contacto con fuerzas de las tinieblas, adivinaciones, magias, rezos, limpiezas, ritos de las tinieblas. Presentan en un programa de televisión cómo se hace un rito para amarrar a un hombre, para que un hombre se enamore de una mujer y siga amarrado a ella toda la vida, y muestran al brujo que hace y a la señora que se hace eso, y le dan media hora en un programa de televisión a eso. Hechicerías, brujerías. Y el otro pecado que menciona es la fornicación. Dice el verso 21, no se arrepintieron de fornicación. La palabra griega es porneia, de donde viene la palabra pornografía, y que incluye toda clase de inmoralidad sexual. La promiscuidad sexual de las jovencitas que desde los 11 años ya quieren tener relaciones íntimas, no guardan su virginidad, practican la masturbación, que es un pecado horrendo, están inclinadas a la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, ideologías de género. Todo eso es la maldad de la humanidad que va aumentando, que hace que estas trompetas de Dios suenen. El incesto, el abuso de niños, la lista de sacerdotes católicos romanos que abusan niños es interminable. Esa noticia parece que nunca acaba. Aparece una semana y vuelve y aparece y hay más abusadores de niños por todas partes. Pero la maldad sigue aumentando porque el hombre no castiga ejemplarmente a los que cometen estas cosas. En nuestro país, Colombia, es un abuso a los derechos humanos aplicar la pena de muerte a un hombre que violó y asesinó 250 niños. Eso hace que el mal aumente. Eso hace que se provoque la ira de Dios. Eso hace que las trompetas de Dios suenen. Los hombres no solamente hacen más maldad, sino que las leyes que nuestros gobernantes aprueban, nuestros magistrados aprueban, favorecen la maldad. Los ladrones no están siendo castigados. También menciona sus hurtos. Lo último que dice es: no se arrepintieron de sus hurtos. No se arrepintieron de sus hurtos. Hace un par de días en el Congreso de la República aprobaron una ley que un hombre que asalte a otro con un arma no puede ser excarcelado y el reincidente no puede ser excarcelado. Pero ciertos personajes de la política de nuestro país ya están objetando esa ley, que porque no permite la protesta social. Si hacemos eso, el mal aumenta. Si el mal aumenta, la iglesia ora. Y si la iglesia ora, ¿qué sucede? Suenan las trompetas del juicio de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 12, nuestro Señor lo advirtió claramente. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que estamos viendo en nuestro mundo es el aumento de la maldad. Toda forma
de maldad. Toda forma de robo, homicidio, impureza, sensualidad, desnudez, toda clase de maldad ha aumentado sobre la tierra y por tanto están en acción y sonando fuerte y contundentemente las trompetas del juicio de Dios. Así que cuando veamos la televisión y veamos estas cosas que suceden, no digamos más del cambio climático, hablemos de las trompetas del juicio de Dios. Ellas están sonando y nos están anunciando que la historia está avanzando. El coronavirus es una plaga enviada por Dios en conformidad con estas trompetas. La historia va avanzando, el tiempo se está cumpliendo y el final se acerca. Y nosotros debemos estar preparados. ¿Cuáles son las aplicaciones de nuestro rápido análisis de este pasaje? Número 1, el culto de oración. Nuestro culto de oración debe tener mayor valor para ti y debes esforzarte más por asistir a los cultos de oración de la iglesia. ¿Cuánta fue tu asistencia a los cultos de oración de la iglesia durante el año 2020? Algunos dicen que el trancón es muy fuerte cuando salen del trabajo. Hay que hacer el esfuerzo, hay que tratar de venir. Otros dicen que salen muy cansados del trabajo. Hay que hacer el esfuerzo, hay que tratar de estar aquí cuando la iglesia ora. Valora más el culto de oración y trata de asistir a ellos. Si hay causa justa, pues está bien, hay una causa justa, pero ¿qué tan justa es la causa? Analicemos bien las causas por las cuales no asistimos a los cultos de oración de la iglesia. Número 2, tenemos que continuar como iglesia llamando a lo malo, malo y a lo bueno, bueno, denunciando toda la maldad y orando contra ella, denunciando toda la maldad y orando contra ella. Y una forma de sacar a los hombres de esa maldad es evangelizándolos de una manera simétrica, hablándoles también de los juicios de Dios. La ley muestra al hombre su pecado y la cruz, el evangelio, muestra al hombre su salvación. Y finalmente, la última aplicación es que debido a que estamos en un mundo malvado en el cual las trompetas de Dios están sonando, tenemos que tener una mente preparada para la aflicción. ¿Por qué? ¿La maldad va a disminuir? No, la maldad va a aumentar. Así como la iglesia también va a aumentar. La iglesia va a aumentar. La iglesia va a aumentar en número. El proyecto Antioquía va a seguir su curso. La iglesia va a aumentar en número y en piedad, pero también va a aumentar la maldad. Los dos reinos de este mundo, el reino de Dios, la iglesia aumentará en número y en piedad, el reino de las tinieblas aumentará en maldad. Ellos no tienen que aumentar en número porque ellos son todos los que no son cristianos. Y todo hombre que nace entra a ese reino. Ellos no tienen que preocuparse por el número. Ellos aumentan en su maldad. Así que como nos espera un aumento de la maldad, debemos estar preparados para este sonar constante de las trompetas de Dios y con ellas nosotros también podemos ser afectados. Hay algunos de estos juicios que no nos van a tocar a nosotros. Ahí leímos en el texto que algunos de ellos serán solo sobre aquellos que no tienen el sello de Dios. Los que tenemos el sello de Dios, el Espíritu de Dios en nuestros corazones, el sello de Dios en nosotros es la fe en Cristo y el Espíritu de Dios que nos sella. Algunas de estas plagas no nos tocarán, pero otras sí, otras nos van a afectar y tenemos que estar preparados. Y tenemos que recordarnos a nosotros mismos lo que hemos dicho. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Termino con una anécdota sobre el libro de Apocalipsis. Un zapatero puso su puestico de zapatos a la salida de un seminario, a la salida del SRL, y salían los estudiantes de una clase donde estuvieron aprendiendo a interpretar el libro de Apocalipsis, y providencialmente el zapatero era cristiano y estaba leyendo la Biblia, y uno de los estudiantes se acercó y con un ojo vio que estaba leyendo el zapatero y vio que estaba leyendo Apocalipsis.
Y el estudiante con tono jactancioso le preguntó: ¿qué está leyendo? ¿La Biblia no ve?, dijo el zapatero. ¿Y qué libro? Apocalipsis. Y el estudiante jactancioso le dice: ¿y usted sí entiende el libro de Apocalipsis? Y el zapatero le dijo con tono fuerte y enérgico: claro que sí, yo entiendo todo lo que dice aquí. ¿Y qué dice?, dijo el estudiante. Y dijo el zapatero: que al final nosotros ganamos. Esa es la realidad, y con eso tenemos nosotros que esperar cualquiera que sea la intervención de Dios en la historia. Sea trompeta o sea copa, al final nosotros ganamos. Quiero invitarlos a que se coloquen de pie y a que escuchen Apocalipsis 11, del 15 al 19, la séptima trompeta. Vamos a escuchar la lectura de la Biblia en Apocalipsis 11 del 15 al 19 y luego vamos a escuchar una fanfarria. ¿Recuerdan un sermón que prediqué hace tiempo en Apocalipsis 11, 15? Fanfarria para vencer el miedo. Fanfarria es un sonido de trompetas y percusión que anuncia que algo grande va a suceder. Vamos a leer entonces, me gustaría que leyeran todos conmigo. Vamos a leer todos a una voz. Y cuando nosotros digamos amén, los hermanos de multimedia van a hacer sonar la fanfarria. Todos pues, Apocalipsis 11 del 15 al 19, contando yo 3 y terminamos con un amén, y después del amén nos quedamos en silencio escuchando la fanfarria. 1, 2, 3. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Oremos. Hermano, quiero invitarlo a que ahí donde usted está, con base en lo que ha oído esta mañana, haga su propia oración. Vamos a guardar un momento de silencio para que cada uno de los santos en su mente haga su propia oración con base en lo que ha escuchado.
Ahora yo oraré en representación de todos juntos, como un solo corazón. Oremos a nuestro Dios tal como nos dice el texto que hemos estudiado. Señor Dios Todopoderoso, levantamos nuestras oraciones delante de ti, suplicándote, Señor, que frenes la maldad que hay en el mundo y que castigues a los hombres malvados. Queremos pedirte que muchos de esos hombres malvados sean salvados, que nos permitas llegar a ellos con tu evangelio. Permítenos llegar al ladrón, a la prostituta, al hombre que practica, al homicida, al ladrón, a la prostituta, al que hace toda clase de maldades, al que comete inmoralidad sexual. Permítenos llegar con tu santo evangelio y sacarlo de allí para gloria de tu santo nombre. Permítenos ver tu gloria en la salvación de muchos seres humanos, pero muchos de ellos seguramente no van a arrepentirse, como leímos aquí, al ver los juicios que envía sobre la tierra. Señor, limita la maldad de los hombres, como lo has hecho hasta ahora, y protege a tu iglesia, para que tu iglesia pueda seguir avanzando tu plan. El proyecto Antioquía, que es el plan de Dios para cada uno de nosotros en nuestra iglesia local. No es solamente el proyecto de los pastores de la iglesia local, sino de cada uno de nosotros. Nosotros somos parte del proyecto Antioquía. Nosotros debemos orar, trabajar y entregar lo mejor de nosotros para que ese proyecto se lleve a cabo y el verdadero evangelio de Jesucristo llegue hasta el último rincón del departamento antioqueño y mucho más adelante, con tu ayuda, a otros países con los misioneros y los recursos que tú nos darás para ello. Señor, permítenos pues ver tu gloria en la salvación de muchos y también porque tú castigas y frenas la maldad de los hombres. Señor, protégenos a nosotros cuando envíes tus juicios sobre la tierra, cuando la hierba se queme, cuando los árboles se quemen, cuando el mar esté furioso, cuando el mar esté rugiendo furioso, cuando los ríos estén inundando y destruyendo todo. Señor, cuando estos demonios hagan sus masacres y sus daños, guárdanos bajo la sombra de tus alas, como a la niña de tus ojos, protégenos. Y si hemos de estar involucrados en alguna catástrofe o algún daño, protégenos y danos gracia de manera que nos podamos sobreponer y seguir adelante. Guárdanos, Señor, para que veamos tu gloria. Tu plan ciertamente se cumplirá. Las 6 trompetas continuarán sonando hasta que llegue la 7ª trompeta y escuchemos esa gloriosa fanfarria que anuncia la segunda venida de Cristo, y entonces podamos decir: por fin ha llegado el gran final y yo estoy aquí firme para verlo. Ayúdanos, Señor, a no pecar el resto de nuestra vida, no pecar. Enséñanos a velar y orar para no entrar en tentación, pues nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Ayúdanos a no pecar, ayúdanos a salir de este mundo, a no amar esta vida, ni a nuestra propia vida, ni la vida de este mundo. Ayúdanos a no apegarnos a nada de esta vida, sino generosamente y con alegría entregarlo todo, porque Dios ama al dador alegre. Creyentes que dan y se dan por entero a los demás por causa de Cristo y de su reino. Ayúdanos a perderlo todo, a guardarnos de todo y no caer en ningún pecado, a sufrirlo todo si es que quieres que suframos, y con un corazón unificado, un corazón que ha vencido el miedo, un corazón que ha vencido el miedo de amar, el miedo a las catástrofes y las dificultades y necesidades, un corazón unificado, un corazón maduro, cuando llegue la hora de la muerte, partir hacia ti. Guárdanos de esta plaga del coronavirus que aún no termina y de las trompetas que han de seguir sonando. Ahora, Señor, te pedimos, permítenos reaccionar a tu palabra con gozo cantando, en el nombre del Señor Jesús. Amén.